Nuestra historia comienza en un hotel de 6 estrellas en Junzhou, donde una mujer se está terminando de bañar, mientras un sujeto la espera. Se dice que esta vez la tendrá para él solo. De pronto, alguien llama a la puerta, informando que su pedido había llegado. El hombre del delivery estaba entregando el pedido cuando, de pronto, la mujer de la ducha sale preguntando por su ropa, pero inmediatamente se sorprende al ver al repartidor, quien deja caer la entrega. Fang Chao se enoja, y la mujer llama al hombre que acaba de ver esposo. Fang Chao, llamando a la mujer Jia Yao, le dice: no me digas que este muerto de hambre que reparte comida es tu marido, mientras por dentro se estaba matando de risa porque era una gran coincidencia que el repartidor terminó siendo el marido de Wang Jia Yao. Ye Chen, el repartidor, es nuestro prota y le dice a su esposa: me uní a tu familia como yerno hace 3 años, les he servido las 3 comidas al día sin falta, he recogido la mierda del perro y he alimentado al gato, jamás me quejé, siempre cumplí con mi parte, incluso en estos 3 años ni siquiera me has dejado tocarte la mano, siempre pensé que eras una mujer con principios, pero hoy te encuentro revolcándote con otro hombre, ¿por qué hiciste esto? Jia Yao responde: porque mi esposo no es más que un repartidor mediocre e inútil. Fang Chao era el director general de una firma de inversiones, además era el heredero de la familia Fang, una de las mejores de Junzhou, su patrimonio familiar era de casi 10.000 millones. La mujer creía que solo un hombre así era digno de ella, y su esposo no era más que un muerto de hambre. Fang Chao la toma por el brazo y le dice a Ye Chen que solo porque era el esposo de Jia Yao no pondrá una queja y que considere esa comida como una limosna para un perro. Además le propone que, si se arrodilla y se disculpa, le dará una reseña de 5 estrellas. Ye Chen no podía creer lo sinvergüenzas que eran, encima querían que se disculpe solo porque tienen dinero. Fang Chao toma a Jia Yao por el rostro, quien se mostraba incómoda, por eso nuestro prota la defiende y pide que la suelten, pero la mujer sale a defender a su amante y le dice a su esposo que, si no se va en ese momento, llamará a seguridad. Ye Chen no lo podía creer, Wang Jia Yao era la prometida que su abuelo había elegido para él, la primera vez que la vio pensó que viviría una vida feliz y plena a su lado, ahora se da cuenta de que fue un completo iluso, le dice a su mujer que espera que algún día no se arrepienta de eso y se termina yendo. Jia Yao le responde que de lo único que se arrepiente es de haberse casado con un estorbo como él. Al rato, nuestro prota en su moto de repartidor recibe una llamada, el sujeto detrás del teléfono lo llama tercer joven maestro y le informa que su entrenamiento de 3 años como yerno residente para forjar su carácter había terminado oficialmente ese día y le encomienda su próxima tarea, que es una prueba de gestión comercial. El cabeza de familia había comprado el grupo Huaseng y lo había nombrado a él como nuevo presidente, el prota comprende, pero ahora le dicen que el cabeza de familia quiere saber cómo va su relación con Jia Yao y le pregunta si es que desea integrarla a la familia Ye como una de las herederas. El prota responde que no hace falta, porque ella no es digna. Ese día por la noche, la infiel llega a su casa, al ver a su esposo haciendo sus maletas le pregunta si es que ahora piensa escaparse de casa, para ella él hace drama por una pequeñez, y al no encontrar una respuesta le pregunta si es que espera que le pida perdón y le recuerda que come de su comida, bebe de su bebida y vive bajo su techo. Aunque le haya engañado tenía que aguantarse. Ye Chen, enojado, le responde que ha aguantado a su familia por 3 años. Los padres de Jia Yao lo humillaron y golpearon en público 1000 veces y él jamás respondió una sola palabra. También los tíos y sus hijos lo maltrataban y ellos solamente miraban hacia otro lado. Incluso respetó que su mujer nunca quiso tener intimidad con él, hizo todo eso porque le importaba, pero a partir de ese día no iba a soportar nada más. Al terminar de decir todo esto le pide a su mujer el divorcio. Ella no lo podía creer. Le pregunta cómo se atreve a pedirle el divorcio y le reclama diciéndole que, si no fuera un inútil, ella no habría tenido que engañarlo. Agrega que si se divorcian él tendría que olvidarse de vivir en ese departamento de lujo y de conducir un Audi. Ye Chen se burla diciendo que él no necesita nada de eso. Jia Yao, enojada, dice que acepta el divorcio y no entiende qué locura le dio a su abuelo para casarla con un perdedor. Presume que su familia es de las mejores en Junzhou, con activos de miles de millones, y que un pobre como Ye Chen jamás estuvo a su nivel. El prota quería que al día siguiente fueran a primera hora al registro civil para firmar los papeles, pero la mujer se niega, porque al día siguiente era el cumpleaños 80 de su abuela y toda la familia tenía que estar ahí, y que además el matrimonio fue un acuerdo de la generación anterior y tenía que consultarlo primero con su familia. Nuestro prota le pide que aclare todo cuanto antes y que esperará su llamada. Jia Yao, mientras lo ve irse, simplemente lo maldice y le dice que se arrepentirá por dejarla y que incluso en unos días él volverá a suplicarle de rodillas para volver. Al bajar del lugar que era su departamento, Ye Chen es recibido por varios hombres que lo llamaban joven maestro, todos muestran respeto absoluto, incluso uno de los hombres le ofrece un paraguas, cosa que él no acepta, porque responde que la lluvia le ayudará a aclarar su mente, y con esto ordena marcharse de ahí.
Por las calles lluviosas, la gente estaba sorprendida por ver una cantidad sorprendente de Rolls Royce. Incluso la esposa infiel no fue ajena a esto, se preguntaba por qué había tantos carros de lujo saliendo de su departamento o es que había llegado una persona increíblemente importante. El mundo solo conocía a familias misteriosas como los Rothschild, los DuPont o los Morgan, pero no sabían que la familia más enigmática de todas, en realidad, es la familia Y. Los activos de la familia Y superan los 100.000 millones, sin embargo, mantienen un perfil tan bajo que sus nombres ni siquiera aparecen en la lista de los más ricos. No solo poseen grandes riquezas, sino que su forma de educar a sus descendientes es única. Como candidato a heredero de la familia más rica y misteriosa, las pruebas de selección comienzan a los 3 años, a los 5 ya practican artes marciales, piano y violín. A los 18 ya tenían que haber terminado los 4 años de administración de empresas en una universidad estadounidense. Al mismo tiempo, para forjar el carácter del heredero, los ancianos de la familia imponen desafíos especiales. Esto último también fue impuesto a nuestro prota. Su abuelo le impuso que tenía que vivir como una persona común y que tenía que unirse a los Wang como yerno residente y que no podía revelar su identidad. Esto tenía que ser completado con éxito, y Yechen lo entendía. Incluso en aquel entonces había aceptado la prueba de buena gana, pero todo eso ya había terminado. El prota termina llegando a su casa, donde es recibido por sus sirvientes. Después de 3 años por fin había regresado. Al día siguiente, en el cumpleaños de la anciana de la familia Wang, ella es felicitada por mucha gente que le desea vida y salud, pero la anciana le pregunta a su nieta por qué su esposo no ha venido. Jia Yao responde que quizás se fue a trabajar. Por otro lado, sus primos se estaban burlando del trabajo del prota. Incluso su primo negaba delante de sus amigos que fuera parte de su familia. La anciana, enojada, pide que su yerno aparezca, lo consideraba sin modales. Por fin la infiel decide revelar la verdad y dice que en realidad no fue porque se van a divorciar. Su abuela, enojada, le pregunta quién les dio permiso para divorciarse, porque ese matrimonio fue dispuesto por su difunto abuelo. Jia Yao, fingiendo entre lágrimas, cuenta que ella no se atrevería a desobedecer la última voluntad de su abuelo, pero que su esposo se pasó de la raya, engañándola con otra mujer. Contaba todo esto mientras que por dentro no quería que su abuela se enterara que la infiel fue ella, quería darle vuelta a la tortilla con sus lágrimas de cocodrilo. La abuela no lo podía creer. Recuerda que el prota estuvo viviendo con ellos por 3 años, le dieron una mansión para vivir y un coche de lujo para conducir. No podía creer que así les pagara. Buscándose otra mujer. El primo de Jia Yao, Saohye, le dice que quizá la culpa es de ella, porque llevan 3 años casados y ni siquiera hay contacto físico entre ellos. No lo podía culpar por buscarse otra. Además la acusa de que quizás solo se mantuvo pura esperando la oportunidad para echarlo y buscarse un marido millonario. La anciana de la familia, enojada, dice que incluso si su nieta hizo eso, Yechen no tenía derecho a buscarse otra. Pide que lo traigan en ese momento para darle su merecido con la ley de su familia. Jia Yao entiende y lo llama, informando que su abuela lo quiere ver, pero le cuelgan inmediatamente. Le explica a su abuela que no vendrá, y esto la enoja más, porque para ella un yerno residente debería ser obediente como un perro, así que con esto le ordena a Saohye que lo traiga así sea. Arrastrándolo, Saohye comprende la orden, estaba confiado porque en ocasiones ya le había dado una paliza, iba a aprovechar esta oportunidad para estirar sus músculos, y así se va rápidamente. La anciana de la familia dice que tiene algo importante que decirles, informa que el día anterior un nuevo director general aterrizó en el grupo Huaseng, pero nadie sabe su nombre ni de dónde viene. Su empresa inmobiliaria Ding Cheng siempre había colaborado con ellos, y últimamente están negociando una financiación de 70 millones, pero el contrato aún no se había firmado. Deben ganarse el favor del nuevo director de Huaseng, es lo más importante para el futuro de la familia Wang. Mientras tanto nuestro prota, todavía seguía vistiendo como repartidor, porque ese era su último día de contrato. Tenía el pensamiento de que se termina lo que se empieza. Además aún no era el momento de que revele su identidad, era mejor que observara todo desde las sombras mientras todos están expuestos. Saohye lo llama, y le preguntan dónde está para que hablen, y le responde que está repartiendo un pedido en el complejo residencial de Luyuan. Al rato, Saohye llega al lugar y le pide que suba porque su abuela quiere verlo. Yechen responde que aunque su abuela le suplique por Jia Yao, no servirá de nada porque el divorcio era definitivo. El niño rico se burla porque como un repartidor espera que su abuela le suplique, lo que ella quería es aplicar la ley de la familia. El prota responde que, ¿con qué derecho le iban a aplicar la ley de su familia? Saohye responde que con el derecho, de que se atrevió a engañar a su prima con otra mujer, eso era traición directa a los Wang y se pagaba con la vida. El prota no podía creer que la infiel dijera tales mentiras, y se echa a reír. Pensaba que esa mujer no tenía vergüenza, y su descaro no tenía límites. El niño rico estaba asustado por la expresión de quien tenía delante, tenía la mirada de un soberano que despreciaba a todo el mundo. Se convence de que es su imaginación, porque para él como un inútil podría tener semejante aura, así que mientras lo llama basura le ordena que suba al coche,
porque se arrodillara en la puerta del hotel y cuando termine el banquete recibirá su castigo, y después tendrá que escuchar lo que tiene que decir la abuela sobre el divorcio, pero Yechen responde que no irá. Saohye baja dispuesto a darle una paliza como lo hacía antes, pero justo cuando está a punto de conectar un golpe, es bloqueado por una patada del prota. El niño rico estaba enojado porque lo habían golpeado, ahora quería ejercer la ley de su familia en nombre de su abuela, y estaba dispuesto a cometer un crimen, pero nuestro prota bloquea rápidamente su arma, y con un puñete en el rostro lo tumba para decirle, ve y dile a todos en tu familia que ya no soy el perro de los Wang, al que llaman y despiden cuando quieren, a menos que yo quiera ir nadie me da órdenes. Con esto dicho, se va, dejando al niño rico golpeado momentos. Después en el Hotel Marriott, Saohye regresa, mientras su abuela está feliz de lo eficiente que era, pero al bajar del carro y verlo todo golpeado, le pregunta cómo terminó así y quién lo hizo. Saohye como un niño quejándose responde que fue el inútil esposo de Jiayao, su padre incluso estaba sumamente molesto, quería muerto al culpable. Saohye propone llamar a la policía, pero la anciana de la familia consideraba que era una humillación llamar a la policía, ese escándalo se filtraría, así que con el pretexto de que eso era un asunto familiar y que ella se asegurara de darle el castigo que merece, se niega, y le pide al padre de Saohye que llame a sus amigos de los bajos fondos para que le den una lección inolvidable al animal que tenía como yerno y que quería que lo trajeran inmediatamente. Media hora después, en la zona residencial El Jardín, nuestro prota es interceptado por dos hombres que le piden que vaya con ellos. Él sabía que todo eso era obra de la familia Wang, y responde que ese día era su último como repartidor, y que no irá a ninguna parte. Los sujetos estaban listos para dejarlo incluso lisiado, pero vemos como el prota sale completamente ileso, agradecido que no interrumpieron su trabajo, pero de pronto, alguien sale de sus espaldas, pero como si tuviera ojos en la espalda, lo termina noqueando, y se queda aliviado de que su entrega esté a salvo y se va feliz porque solo le faltaba una entrega. Al rato, el padre de Saohye informa que los matones que contrató quedaron lisiados por Yechen. La anciana no lo podía creer. ¿Acaso es que no hay nadie en este mundo capaz de darle su merecido a ese animal? Se pregunta. La gente a sus espaldas ya empezaba a crear rumores de que su yerno era un experto en artes marciales. De pronto un sujeto se le acerca y le informa que el agente general de Tuan Tuan Delivery, el señor Ma Kun, había ido a felicitarla por su cumpleaños. Su hijo le dice que ese sujeto es el jefe de Yechen y que se le acaba de ocurrir una idea brillante. Ma Kun se presenta ante la anciana, le ofrece un vino porque escuchó que es un amante de ese licor y junto con esto le desea un feliz cumpleaños y una larga y próspera vida. La anciana agradece y le preguntan si le ocurre algo porque estaba decaída, a lo que ésta responde que no quiere molestar al señor Ma pero su familia estaba pasando por una racha de mala suerte. El hijo de la anciana en voz baja le cuenta sobre el yerno de su madre, incluyendo la mentira de que le fue infiel a su esposa. El agente general no podía creer cómo había un sujeto que pudiera meterse con la familia Wang, se lamenta por no tener muchos contactos en la ciudad, sino, de lo contrario le daría una lección al malagradecido. El padre de Saohye le cuenta que exactamente es él quien puede ayudarlos, porque ese sujeto desgraciado, como lo llamaban, trabajaba repartiendo comida para Tuan Tuan. El señor más sorprendido pide que dejen las cosas en sus manos, así que llama a una persona, para que investigue el número de Yechen y su ubicación actual, y con esto, pide que le asignen un pedido de inmediato al hotel donde se encuentra. 15 minutos después, nuestro prota llega al lugar informándole al señor Ma que su pedido había llegado y que si podía salir a recogerlo, pero le piden que lo lleve adentro. Yechen sabía que ese hotel era el mejor para los banquetes en la ciudad, y sabía que toda la familia Wang estaba dentro, pero para su suerte el hotel no dejaba la entrada de repartidores, por lo que el señor Ma pide que lo espere en la puerta. Instantes después, nuestro prota es sorprendido por Ma y toda la familia Wang. Era una completa trampa, le piden que se quite el uniforme y la placa de empleado en ese instante. Yechen no comprendía, y se entera en ese momento que el sujeto que tiene delante es su jefe. Ma ejerciendo su poder, dice que si no le cree, hará que el gerente lo llame y le quite el contrato en ese instante. Y efectivamente Yechen recibe una llamada de su gerente que le reclama por meterse con el agente general, quien le ordenó que lo despidan al momento. Nuestro prota estaba incómodo porque por culpa del sujeto que tenía delante no pudo terminar su etapa de repartidor de forma digna. Nuevamente le exigen que se quite la ropa porque estaba despedido, así que, sin nada más que hacer lo hace mientras padre e hijo de la familia Wang se burlaban de él. El prota le recuerda a Ma que por lo que sabe ese año termina su contrato como agente de Tuan Tuan. Esto aunque no le cambia la cara le hace preguntarse cómo el repartidor sabía eso, pero el prota le recomienda que no debe molestarse en ir a la capital para su renovación porque de todos modos no será renovado. Ma ahora si enojado le pregunta que quién se cree, no se cree capaz de perder su puesto solo porque alguien se lo diga, y además presume que tiene una relación cercana con el dueño de Tuan Tuan, pero de pronto, la anciana de la familia Wang le pide a Yechen que se ponga de rodillas, recordando sus pecados, como el engañar a su esposa y darle una paliza a su nieto. Quería frente a todos los invitados, aplicarle la ley de su familia.
Nuestro prota con una sonrisa pregunta por qué debería arrodillarse. La anciana le recuerda que hace 3 años cuando entró a su familia, prometió que si alguna vez mancha el honor de los Wang aceptaría el castigo. Le pregunta si su palabra todavía vale algo. Nuestro prota reafirma que todo lo que dice lo cumple. Con esto, la anciana pide que traigan la regla del dragón de la familia Wang. Decían que un solo golpe de esa cosa en la cara dejaba un dolor por 3 días. Si le daban con esto a Yechen seguramente le destrozan el rostro. La orden es ejecutada para darle 20 bofetadas con la regla. El padre de Saoji estaba listo pero, el padre de Jia Yao se interpone, él quería aplicar el castigo y se disculpa por no haber educado bien a su yerno, pero de pronto, una voz de fondo dice, yo lo haré, era la esposa infiel, que dice que es su marido y pide que le dejen darle su merecido. El prota le recrimina porque primero le fue infiel y ahora lo calumniaba, que el infiel era él, le pregunta si pretende humillarlo frente a todos, con sarcasmo ahora le dice que es una gran esposa, una mujer ejemplar como pocas en el mundo. Jia Yao incómoda ignora esto y sigue con su posición de que debe ser ella quien va a castigar a su marido, mientras por dentro se decía a sí misma que Yechen era de su propiedad, si permitía que otros le peguen es como si le pegaran a ella. De pronto, Saoji toma la regla del dragón, insultando al prota, está dispuesto a destrozarle la cara, pero es detenido con facilidad y le vuelven a pegar. La gente estaba sorprendida de cómo el yerno de los Wang acababa de golpear al nieto primogénito de la familia. La anciana por su lado enojada de cómo un bastardo acababa de golpear a su nieto, le recuerda que en la reunión había jefes de policía y directores que lo podrían arrestar en ese momento y mandarlo directo a prisión. Nuestro muchacho se defiende mientras argumenta que como los invitados habían visto, Saoji lo atacó primero y que todo lo sucedido fue en defensa propia. Un sujeto de la reunión le recuerda que hace un momento había dicho que aceptaría cualquier castigo de la familia y ahora se estaba echando atrás. Le pregunta si eso es lo que hace un hombre. El prota le responde que él aceptaría el castigo de los Wang, siempre y cuando hubiera hecho algo malo. La anciana le reclama que engañó a Jia Yao con otra mujer y que encima golpeó a su nieto. Le pregunta si eso le parece poco. Yechen responde que durante esos 3 años ha amado a Jia Yao con todo su corazón y que jamás le ha sido infiel, y por fin revela que la infiel fue la nieta, acusándola de que estuvo en el hotel con Fang Chao, y que incluso pueden revisar el registro de la habitación si no le creen. La opinión entre los invitados estaba dividida. Algunas personas estaban sorprendidas, ya había rumores de que los Wang querían emparentar con los Fang. La infiel pide que no escuchen al que todavía era su esposo, asegura que solo vio a Fang Chao por negocios y que todos sabían que la empresa familiar de los Wang, la inmobiliaria Dincheng, busca financiación y que solo por eso se reunió con Fang Chao. El prota le pregunta si para hablar de negocios es necesario alquilar una habitación y estar en bata de baño. Nadie ahí podía creer eso. De pronto, el sujeto del que todos hablaban aparece. Fang Chao aparece preguntando qué estaba pasando. Jia Yao le cuenta que el muerto de hambre que tiene por esposo está afirmando que ambos tienen un romance. Le pide que por favor diga que solo se reunieron por negocios. Fang Chao dirigiéndose a todos pide que no crean nada de lo que escucharon, ya que él y Jia Yao tenían la conciencia limpia y que solo se vieron para una entrega de documentos. Se dirige a Yechen y le pregunta si tiene alguna prueba de que Jia Yao y él son amantes. Fang Chao recuerda que en el hotel el prota no sacó su celular para hacer fotos ni grabar nada, y la única grabación que podía delatarlo ya se encargó de borrarla usando sus contactos. Nuevamente hablando para todos asegura que la razón por la que Yechen lo difama es totalmente distinta, contando que Yechen es un repartidor, dice que hizo un pedido y fue de casualidad que él se lo trajo, pero se comportó de forma pésima y tiró su comida al suelo, así que naturalmente le puso una calificación de 1 estrella. Como el señor Ma estaba ahí, le pide si podría revisar el historial de pedidos de Yechen. El señor Ma revisando el historial confirma la calificación de 1 estrella y el motivo era mala actitud y tirar la comida al suelo. Todo era tal como había dicho Fang Chao. De pronto, toda la gente alrededor estaba en contra de Yechen, quien calmado pide que expliquen la razón por la que la comida terminó en el suelo. Jia Yao le responde que es porque no se toma su trabajo en serio y no tiene aguante. Nuestro muchacho se mata de la risa al escuchar todo esto, se pregunta a sí mismo qué esperaba de una mujer así, dirigiéndose a la anciana de la familia le pregunta que sí. Aseguran que tiene otra mujer deben tener pruebas. La anciana mira a su nieta toda dudosa y dice que como nadie tenía pruebas tienen que dejar ese asunto por ahora, pero no iba a dejar pasar por alto los golpes a su nieto. Yechen responde que Saoji lo atacó primero con un cuchillo y que hay personas que pueden testificar que solo se defendió, y que si tanto quiere seguir con eso pueden llamar a la policía y aunque él también termine arrestado, Saoji no quedará libre. La anciana le vuelve a recordar los 3 años que estuvo viviendo de su familia y que ahora se creía muy valiente, ya que le pegó a su nieto le pregunta si es que lo que sigue es pegarle a ella. Yechen responde que siempre le ha guardado respeto y mientras que Saoji no lo busque, él no le buscará problemas, y que solo tiene una petición y es que espera que acepte su divorcio con Jia Yao. La anciana Wang tratando de mantener la compostura por fin está dispuesta a ceder, sin antes contar que todo el matrimonio fue hecho por su difunto esposo, y aunque su nieta no ha sido feliz,
por respeto a la voluntad de su esposo rechazó cada intento de los padres de Jiayao por divorciarlos. Según la anciana, su nieta era conocida como la belleza número uno de Junzhou y que ella debía estar con un sujeto de su nivel. Por todo lo acontecido ahora sí estaba decidida en no seguir con la voluntad de su difunto esposo y anuncia que a partir de ese día Ye Chen deja de ser parte de la familia Wang y que queda expulsado de su casa para siempre. Uno de los hijos de la anciana pide bebidas para celebrar. Los invitados la felicitaban por deshacerse de su estorbo y que ahora Jiayao podía encontrar a alguien de su nivel. Incluso la madre de la infiel cuenta que su hija y el prota dormían en camas separadas y que ni siquiera se habían tocado la mano, afirmando que su hija todavía es virgen. Ye Chen con una sonrisa en el rostro toma una copa, mientras pensaba que ese era el destino de Jiayao. Ser exhibida como mercancía por su familia para ser devorada al mejor postor. Alzando la copa la felicita porque como ella deseaba al fin podrá buscarse un hombre de su clase. Jiayao aún con descaro le propone que si se arrodilla ante ella y le suplica, tal vez convenza a su abuela para que no lo echen. Ye Chen le pregunta si es que después de traicionarlo pretende que le pida perdón de rodillas, vaciando toda su copa en el suelo le dice, tú no valías nada. Ante esto, Jiayao se enoja, para ella lo que acababa de ver era una rebelión, por eso le dice a su abuela que divorciarse era lo más fácil, no podían dejarlo ir sin más. Saohye también se suma a esto, quería darle una lección, la abuela les asegura que hará algo mencionando que nadie que se mete con los Wang sale ileso. Volviendo a recordar los 3 años que mantuvo a Ye Chen, no quería dejar pasar eso, porque si lo hacía creía que todo el mundo iba a pensar que los podía pisotear, así que, dirigiéndose a todos los líderes presentes de Junzhou les implora ayuda para cerrarle todos los caminos a quien todavía era su yerno. La gente ya comenzaba a murmurar, algunos creían que estaban haciendo mucho por un don nadie y otros ya estaban convencidos de que Ye Chen no iba a poder ni conseguir un plato de comida en la ciudad. El primero en acatar las órdenes de la anciana es Fang Chao, quien garantiza que el prota no podrá pisar ningún hotel o pensión en la ciudad, mientras solamente pensaba en que no solo le quitará a su mujer, sino que también hará que le suplique de rodillas. Otro sujeto llamado Song Wei se suma, quien era dueño de varios restaurantes famosos y asegura que con sus contactos se asegurará de que el yerno despojado de todo no podrá conseguir empleo ni lavando platos en ningún restaurante de la ciudad. El señor Ma también se suma y asegurará que no pueda ser repartidor en ninguna plataforma de envíos, hotelería, restaurantes, envíos, le habían bloqueado todo, pero Ye Chen calmado pregunta si alguien más se unirá, y a esto responde el gerente del Gold Mine KTV que le dice que ni sueñe con trabajar de mesero en algún bar o karaoke. Este era el último sujeto que se unía a las súplicas de la anciana. Saohye, recordando la paliza que le dieron, asegura que Ye Chen es bueno en artes marciales y pide que si alguien puede cerrarle las puertas de trabajar como un escolta privado. Había muchos millonarios en la ciudad y nadie en esa reunión podía decir que los conocía a todos o sobre que podía tener influencia con ellos. De pronto una hermosa mujer llama la atención del padre de Saohye, a quien reconoce como la señorita Chin y le agradece por estar presente en la reunión e incluso se disculpa por no recibirla como se debe. El señor Ma pregunta quién es esa mujer y pide que se la presenten. El padre de Saohye ahora consideraba que Ma no tenía clase, pero le dice que la mujer que tenía delante es la famosa vicepresidenta del grupo Hwaseng, Chin Hongyan. Las personas alrededor hablaban de cómo el presidente de Hwaseng era un misterio total. Ella era quien manejaba todo el poder de momento, incluso firmó contratos internacionales de miles de millones en el país. Estaba por encima de todos, solo por debajo del CEO desconocido. Ye Chen, nada sorprendido, solo la veía como su empleada. El padre de Saohye se acerca a la mujer afirmando que ella tiene contacto con absolutamente todos los peces gordos de la ciudad. Ma incluso dice que con su belleza no hay millonario en la ciudad que no quiera conocerla. La mujer responde que decirle eso hace sonar como si tuviera algo con todos los hombres ricos de la ciudad. El padre de Saohye se disculpa, pero por su lado Ma creía que una mujer así llegando a ser vicepresidenta de Hwaseng no hubiera sido posible sin tener que usar ciertas artes. El padre de Saohye ahora sí más claro le pide ayuda para dejar en la calle al yerno de su familia. La familia Wang le había estado dando muchos beneficios a Hongyan solo para conseguir la inversión de 70 millones. La mujer, ignorando todo, saca un cigarrillo y ante esto todos los hombres, incluso los casados, ofrecen fuego de inmediato, pero ella rechaza a todos y le pide a Ye Chen que se le acerque, quien por dentro al verla solo pensaba en que ella, la vicepresidenta de su empresa, le resultaba interesante. Al llegar de manera brusca le pregunta qué quiere. La mujer ordena que le encienda el cigarrillo. Los sujetos a su alrededor estaban sorprendidos, creían que el bueno para nada que tenían delante no tenía el honor. Ye Chen responde de manera inmediata que no tiene fuego, y nuevamente los sujetos alrededor se sorprenden. La había rechazado, incluso habiendo tantos encendedores en el lugar. La mujer se levanta y quiere saber el nombre del sujeto que tiene delante. El prota le responde que si acaso está sorda porque no acababa de escuchar que lo llamaron Ye Chen. El padre de Saohye, molesto, pide que no le falte el respeto, pero Hongyan puede sola con eso y acercándose a Ye Chen le dice que solo porque comparte el mismo apellido con el nuevo presidente de su compañía quiere darle una oportunidad.
y acercándose aún más y halagando su belleza le propone que sea su guardaespaldas personal. Los murmullos nuevamente aparecieron, no podían creer porque la mujer estaba protegiendo al yerno de los Wang, incluso algunos creían que se había fijado en él. Por su lado la infiel se pregunta qué estaba tramando. El padre de Saohye recién se acababa de enterar que el nuevo presidente de Hwaseng se apellidaba Ye y pide por favor saber el nombre completo, pero Honjan le responde que de momento el nuevo presidente prefiere mantener un perfil bajo, pero lo cierto era que incluso la mujer tampoco lo sabía, pero no iba a permitir que se burlen de ella. Yechen por su parte sabía que la mujer no tenía idea de quién era, quería ver qué tipo de oportunidad le iba a ofrecer, así que decide preguntar. La mujer le responde que solo tiene que arrodillarse ante la familia Wang y pedirles perdón, y después de eso ella lo contratará como su guardaespaldas personal con un sueldo anual de 200.000 yuanes. Los murmullos otra vez se reavivaron, se preguntaban por qué Honjan estaba protegiendo al yerno de los Wang, y estaban seguros de que aceptaría la oferta. Por su lado, Jia Yao se preguntaba qué pasaba con la mujer porque no le quitaba los ojos de encima a su todavía esposo, y se queja con su abuela de que Honjan quiere llevarle la contraria. Su abuela le responde que aquella mujer es de alto nivel, no por nada era la vicepresidenta de Hwaseng siendo tan joven, incluso le pide que se fije ya que ella nunca ofende a nadie innecesariamente y sabe cómo hacer que cualquier hombre se obsesione con ella y le viva agradecido. Pero sorpresivamente Yechen se niega a aceptar la oferta. Honjan le pide que repita lo que acaba de decir porque no podía creer que un yerno mantenido la rechace. Por esto el prota se le acerca al oído y le grita que se niega, dejando a la mujer sorprendida. Honjan estaba enojada, así que decide aliarse con los Wang y dice que apoyará para cerrarle todos los caminos a Yechen en la ciudad. Mientras los invitados se burlaban de él, Jia Yao estaba contenta, ella creía que su esposo debió haber soportado todo lo que le hizo. Yechen le pregunta a Honjan si lo que acaba de decir es a título personal o a nombre del grupo Hwaseng. La mujer le responde que en nombre de ambos. Yechen le responde que ella solo es la vicepresidenta y le pregunta si es que tiene autoridad para fijar la postura oficial de toda una empresa. Esto era cierto, la mujer no tenía el rango más alto, no podía decidir por la empresa. Enojada por esto confiesa que el nuevo presidente de Hwaseng es su pareja. Esto toma incluso por sorpresa a Yechen. Se pregunta desde cuándo y cómo eran amantes. Otra mujer estaba mintiendo frente a él, pero Honjan reafirma nuevamente sus palabras asegurando que el señor Ye era su pareja. Los invitados ya estaban en contra del prota porque al enterarse de esto entienden que la mujer sí podía tomar decisiones y hablar en nombre del grupo Hwaseng. El padre de Saohye estaba contento al oír esto. Más aún porque la familia Wang ya había sobornado a Honjan y si ella convencía al jefe los 70 millones de inversión estarían asegurados. Honjan manteniendo su mentira menciona que su novio es un hombre muy serio con su trabajo y separa la vida privada de los negocios y pide a todos los presentes que mantengan en secreto lo que acaban de oír. La mujer solo usaba esa excusa para que nadie filtrara aquella mentira. Esto el prota lo sabía bien y se empieza a reír. La mujer enojada le pregunta por qué lo hace. El prota le responde que él había oído que el señor Ye no es solo inmensamente rico sino también un hombre muy apuesto. Honjan era bonita, pero duda de que el señor Ye se fijara en ella. Honjan avergonzada responde que el jefe se enamoró de ella a primera vista y que incluso alquiló una isla y organizó una ceremonia solo para pedirle ser su novia. El prota no podía creer lo increíble que era la mujer para inventarse cuentos, ya no planeaba seguir discutiendo. Así que nuevamente dirigiéndose a Jia Yao le pide que vayan ese mismo momento al registro para firmar el divorcio. Ella acepta, pero Saohye dice que no hay prisa en irse y le pide a un yerno de su familia que se quede a comer porque después de eso se largará de la ciudad. Luego le agradece a Ma por hacer quedar en ridículo a Yechen al pedirle que se quitara el uniforme. Ma le responde que no fue nada y que incluso de ser posible lo hubieran grabado ya que videos de entretenimiento no se ven así todos los días. El prota ahora tenía en la mira a Ma-kun, quería encargarse de eso ahora mismo. Así que sacando su celular llama a uno de sus sirvientes, resulta que Gu Xiaong, quien era el CEO de Tuan, le rogaba al abuelo de Yechen para salir a comer. El prota le ordena a su sirviente que llame al CEO de Tuan y que revoque la licencia de Ma-kun en ese momento. Con la gente sorprendida el sirviente entiende las órdenes y le comenta a Yechen que el CEO estará encantado de hacerle ese favor y le informa que su patrimonio ya había superado los 50.000 millones. Ya tenía nivel para sentarse a la mesa con el jefe. Yechen comprende que le fue bien y dice que aceptará comer con el otro día y que incluso invitará. Al colgar el teléfono todo el mundo estaba en silencio. Saohye es el primero en hablar y se ríe preguntándole a Yechen qué clase de circo estaba armando, cómo es que siquiera podía intentar revocar la licencia de Ma-kun, quien también se une y comenta que para presumir hay que tener con qué, mientras lo llama mentiroso. Como el sujeto no conocía al abuelo de Yechen creía que era un simple campesino comparado con el CEO de Tuan, Jia Yao también se une a la burla, pero Honjan se notaba aún intranquila. De pronto el señor Ma recibe una llamada de Gu, el CEO de Tuan. Él creía que era una coincidencia porque quería llamarlo para hablar de la renovación, pero todo se fue abajo para Ma cuando le informan detrás del teléfono que su licencia de agente general en Junzhou ha quedado cancelada en ese instante.
El señor Ma no lo podía creer, no podía permitirse quedar en ridículo y más aún si se llegasen a enterar lo iban a echar peor que un perro callejero. Por eso, responde como si le estuvieran renovando el contrato. Por el otro lado del teléfono, le informan que la sede central va a gestionar Tuan directamente. El señor Ma sabía que estaba acabado, pero entre lágrimas actúa como si estuviera en buenos términos con el CEO y así termina cortando el teléfono. El prota lo miraba preguntando si su mayordomo todavía no había hecho lo que le había pedido. Saoje por su lado, felicita a Ma, porque por lo que había escuchado su renovación fue un éxito, y el hombre que mantenía su mentira entre lágrimas termina haciendo un brindis mientras agradece, pero las lágrimas eran evidencia de que algo pasaba. Incluso Honyan le pregunta si se encuentra bien, y este nuevamente vuelve a mentir echando la culpa al licor, pero Yechen directamente le dice que hay que saber cuándo ser un fanfarrón y que de nada le sirve fingir, porque todo el mundo se ha dado cuenta del teatro, sería mejor que confiese que su licencia fue revocada. Ma enojado porque le estaban quitando la máscara, admite por fin que efectivamente le estaban quitando la licencia, excusándose que la empresa general va a gestionar todo directamente y que un inútil como Yechen no tenía nada que ver. Por su parte, Yechen ya estaba cansado de discutir con personas que seguían sin creer en lo que dice y prefiere dejar que el sujeto crea lo que quiera. El señor Makun intenta humillarlo nuevamente diciéndole que se cree demasiado importante pero no es más que un muerto de hambre que reparte comida, pero los invitados ya se preguntaban si realmente el prota tuvo algo que ver con la revocación de su licencia. Las dudas ya habían sido sembradas. La madre de Jia Yao interviene, menciona que Yechen no tiene nada que ver con la revocación del señor Ma, ya que su familia es del campo y su abuelo es un campesino. Creía que es incapaz de conocer al director Gu. Otro familiar habla de que es cierto, ya que vivió en su familia durante 3 años como un mantenido. No creía que alguien tan influyente fuera capaz de aguantar ser tratado como un perro, mientras otros invitados se sumaban a los rumores. Por órdenes de la anciana el señor Ma es sacado de la fiesta con todo y su vino. Todo era tal como pensaba Yechen. La familia Wang y la gente que estaba presente eran demasiado materialistas. Ya no le extrañaba que su esposa le haya sido infiel por dinero. El banquete ya estaba listo, así que todos tenían que ir al salón principal. Jia Yao le dice a Yechen que coma primero y que luego van a divorciarse. No quería que arruine el cumpleaños de su abuela. Yechen acepta, iba a esperar tranquilo. Listo para comer, termina chocando su cuchara contra Yuan, quien se queja diciendo que su cuchara estaba sucia. Lo que iban a comer era sopa de papaya. Nuestro prota menciona que eso es bueno para el pecho, y dirigiéndose a Yuan le dice que ella ya no necesita comer papaya. La mujer quiere saber por qué dice eso. Enojada se levanta y le pregunta por qué no la necesita, aunque la respuesta era más que evidente. Yechen pide que olvide lo que acaba de decir, pero Yuan se va a quejar con la anciana mencionando que no debería dejar que un sujeto que ni trajo regalos se siente en la mesa con ellos. La anciana le responde que los Wang tienen palabra y que luego de eso se firmará el divorcio. Nuestro prota a su manera estaba agradecido con la anciana Wang, ya que si no fuera porque ella no dejó que se divorciaran durante 3 años su misión habría fallado. Como aquel día de todos modos iba a dejar a los Wang, quiere por lo menos dejar un regalo de despedida, así que llama a uno de sus empleados y pide que preparen un regalo de cumpleaños. Jia Yao, que oye esto, le dice que es una sorpresa, que tenga conciencia pero que su familia no aceptará su basura, y para que no pase vergüenza le propone que cancele su pedido y que ella se encargará de pedirle a alguien que prepare algo decente para su abuela, pero todo esto es ignorado. 10 minutos después un repartidor llega al hotel. Saohye lo recibe de manera hostil, pero se entera de que el dueño de un Rolls Royce quería ir al cumpleaños de su abuela, pero por el tráfico no pudo llegar, así que ordenó al repartidor que trajera ese regalo al hotel. Saohye, preguntándose quién podría ser el dueño de ese auto, recibe el regalo que era para su abuela. Lo que había dentro lo deja sorprendido. Era una pulsera de jadeíta tipo hielo de una exquisita calidad. No era translúcida, era completamente transparente. Era la joya más fina entre las jadeitas. Esa pulsera valía por lo menos 10 millones. Los invitados alrededor ya se preguntaban quién era el misterioso millonario. Debido a la joya que acababa de llegar, los invitados le pedían a la anciana que les presente al sujeto detrás de esto, pero la verdad era que ni siquiera ella lo sabía. Todas las familias cercanas a los Wang estaban en la celebración. ¿Quién sería el misterioso millonario?, se preguntaban. Yuan, con la realidad completamente alterada, mientras admiraba la pulsera, se pregunta si quizá algún pretendiente se lo envió. Los invitados alrededor le daban la razón porque con sus características atraía a cualquier pretendiente. Además solo tenía 20 años, era una mujer con la que cualquiera de los ricos quería salir. Su padre asegura lo mismo, que su hija tenía muchos pretendientes y seguro un joven heredero está loco por ella. Honyan lo felicita asegurando que su futuro yerno tenía mucha clase, porque un regalo de 10 millones no es cualquier cosa. Mientras tanto nuestro prota veía que la gente prefería inventar cuentos sobre pretendientes que aceptar que fue él quien lo envió, pero ignora todo esto para preguntarle directamente a Jia Yao si es que ya terminó de comer, porque ya había entregado su regalo y habían terminado el banquete. Quería que vayan al registro civil para firmar el divorcio. Jia Yao no creía lo que había escuchado.
le pregunta qué regalo había entregado, y el prota le muestra que es la pulsera. El padre de Seo-hye y Yuan se va contra él y asegura que no tiene vergüenza, ya que ni trabajando 10 vidas ganaría para entregar un regalo como ese, como se atrevía a decir que lo envió. Seo-hye y Yuan se unen a su padre, la hija se queja con su prima para que le ponga un alto a su esposo, porque ella creía que el regalo lo envió uno de sus pretendientes. Hye-jao, avergonzada ahora si quería ir al registro civil, asegura que no quería ser la esposa de un inútil ni un segundo más. Ye-chen antes de partir se despide de la anciana, ya que para bien o para mal fueron familia por 3 años, y dice que le entrega ese brazalete y le desea un feliz cumpleaños. La madre de Hye-jao le pide que se largue de una vez y deje de fanfarronear, y por su lado Seo-hye le recomienda que en cuanto firme el divorcio se largue, porque no quería ver su cara en la ciudad. El prota responde que la decisión de irse o no solo es suya y que no tiene derecho a intervenir, y sale del hotel, donde la infiel va a ir acompañada por Fang Chao en su carro y se adelantan. Nuestro muchacho tranquilo toma un taxi. Al rato en el registro civil ya tenía su acta de divorcio, por fin se sentía libre, habían pasado 3 años y por fin había dejado de ser un yerno humillado. Su siguiente fase de entrenamiento era el mundo de los negocios, a lo cual iba a dedicar su cuerpo y alma. Hye-jao, aún con ganas de molestar, le dice que ya no era un yerno mantenido, pero era un yerno desechado. Eso era 1000 veces patético. Al prota no le importa eso, ya no quería volver a tener nada que ver con el dúo de mentirosos, y así se va dejando enojada a su ahora sí ex esposa, quien todavía no planea dejarlo tranquilo, porque planea seguirlo para ver si realmente se va de la ciudad. Fang Chao estaba seguro que irá a la estación de trenes para irse, porque en la ciudad no iba a tener un futuro y no tenía un centavo ahorrado, nadie podía vivir del aire. Hye-jao le daba la razón, pero la expresión que vio en el prota le da mala espina. Al rato mientras manejaban, Fang Chao se da cuenta de que el camino que estaban recorriendo no era rumbo a la estación, y tampoco era el del aeropuerto, era hacia el distrito del lago. La mujer se pregunta si es que acaso no planeaba irse de la ciudad. Fang Chao le asegura que quizá está buscando un hotel barato para pasar la noche, pero que con sus contactos no dejará que se hospede ni en un hotel de mala muerte. 10 minutos después la persecución termina en el Hotel Four Seasons, donde el prota es visto entrar por el dúo, quienes creían que fue a pedir trabajo de mesero. Hye-jao estaba enojada porque no respetaba la influencia de su familia, porque ya le habían dejado en claro que le cerrarían todas las puertas. Fang Chao quiere resolver el asunto rápidamente haciendo una llamada al gerente para encargarse de que no lo reciban como empleado. Se entera de que nadie con el nombre de Ye-chen fue a pedir trabajo. La duda ahora era si no fue a pedir empleo. ¿Qué demonios hacía ahí, o es que acaso se va a hospedar?, comenta Fang Chao. Hye-jao le responde que es imposible porque una noche ahí costaba al menos 8,000 yuanes la noche, y cuando se divorciaron ella se quedó con todas sus tarjetas bancarias, solo le quedaban unos pocos billetes y el límite de crédito de su aplicación móvil. Fang Chao propone que entren a preguntar. Ya dentro le informan que el sujeto al que buscan se registró y pagó 7 días por adelantado. Eso era más de 50,000 yuanes. Se pone en duda si Ye-chen tenía una fortuna escondida. Hye-jao asegura que ese dinero se lo robó de las compras del súper, la comida del perro y gastos diarios, pero la empleada del lugar le cuenta que en realidad el prota no se estaba quedando en una habitación normal, sino en la suite presidencial. El dúo no lo podía creer. Fang Chao estaba sorprendido. 7 días en la suite presidencial eran 560,000 yuanes. Le pregunta a Hye-jao si está segura de que realmente robó todo eso de los gastos de su casa. La recepcionista incluso menciona que le dio 10,000 yuanes de propina. Esto molesta a Hye-jao, quien ahora se va contra ella y le pregunta quién le dio permiso para aceptar la propina, porque todo ese dinero le pertenecía a su familia, pero Fang Chao le recuerda que no es momento para eso. Lo importante era saber de dónde sacó tanto dinero, porque era imposible que comprando verduras y haciendo mandados durante 3 años alcance 1,000,000 de yuanes. Hye-jao por fin entra en razón y dice que es cierto, pero recuerda que Ye-chen solía ir a la casa de su abuela para ayudarla con los perros, y menciona que en el lugar había muchísimas antigüedades. Propone que quizá haya robado 1 o 2 piezas para venderlas. Fang Chao asegura que es eso y le pide que llame a su familia para que revisen si falta algo. De vuelta en el hotel donde se celebraba el cumpleaños, mucha gente aún seguía inquieta por querer conocer al misterioso millonario. Incluso Hong-yan estaba esperando. No comprendía por qué no llegaba si solo estaba en el tráfico. Ahora sí realmente se pregunta si Ye-chen envió la pulsera, pero de pronto su atención es tomada por la mamá de Hye-jao, quien recibe la llamada de su hija pidiendo que revisen la casa de su abuela y comprueben si falta alguna antigüedad o pintura valiosa. Asegura que Ye-chen robó cosas de su familia para venderlas. Hong-yan, quien estaba escuchando todo, se sintió aliviada porque estaba pensando que realmente Ye-chen era alguien importante, pero ahora cree que es solo un vulgar ladrón y con esto decide irse mencionando que tiene asuntos que atender en su oficina. Los Wang, como no podían faltar, le piden que se encargue del asunto de la financiación, y además los invitados que también esperaban al misterioso magnate deciden retirarse.
Al rato la anciana Wang pregunta que cómo es eso de que Yechen le robó y se dieron cuenta justo después del divorcio. La madre de Jia Yao le cuenta que Yechen reservó una suite presidencial en el Hotel Lago por una semana, gastando más de $500,000 y que se sospecha que robó algo de su casa. La anciana estaba completamente enojada pero no podía irse porque aún esperaba al invitado que le dio la pulsera, así que designa a Saohye y a los padres de Jia Yao para que hagan la revisión de su casa e informen si falta algo. En la villa de la anciana Saohye le propone a sus tíos buscar por separado, pero 20 minutos después de la búsqueda estaba sorprendido porque no faltaba absolutamente ninguna pieza. Su tío le informa que por donde revisaron todo estaba completo y le pregunta si es que falta algo por su lado. Saohye ya había comprobado la sala de pinturas y la habitación donde estaba y no faltaba absolutamente nada. Eso comprobaba la inocencia de Yechen, pero él no podía estar tranquilo con esto. Le pide a su tío que revisen una vez más para verificar mejor y no omitir nada. Con esto aprovecha para tomar el reloj que su abuelo usaba cuando vivía. Solo había 48 relojes de esos en el mundo y valían más de 5 millones. Quería usar eso para inculpar a Yechen. Sale de la habitación informando que faltaba el reloj de su abuelo. La madre de Jia Yao ahora comprende cómo pudo pagar una suite presidencial. Y su esposo rápidamente llama a su mamá para decirle que el Richard Mille que pertenecía a su padre no está. La anciana ordena que vayan por Yechen. El padre de Jia Yao le informa esto a Saohye, que aún estaba asustado y al no querer recibir otra paliza del protagonista dice que le duele la cara y le encarga a su tío que se adelante mientras él descansará. El padre llama a su hija y le cuenta que falta el reloj en la casa de su abuela. Jia Yao al escuchar esto estaba indignada porque le habían robado a su abuela. Estaba dispuesta a mostrarle a Yechen de que era capaz, así que pregunta a la recepcionista cuál es su número de habitación. Fang Chao la intenta detener preguntándole qué va a hacer y ella le responde que qué otra cosa iba a hacer más que llevarlo por la fuerza porque se robó un reloj de 5 millones que era de su abuelo. Fang Chao se pregunta por qué estaba tan emocionada y le surge la duda de si realmente estaba feliz porque iba a ir a ver a su exesposo. Intenta detenerla porque no se podían meter en problemas con el dueño de ese hotel y propone mejor llamar a la policía. Jia Yao lo llama cobarde y decide que irá sola. Al rato al llegar al piso designado toca la puerta mientras llama ladrón a Yechen, pero al momento que le abren la puerta se queda toda sonrojada por ver sin camisa al marido que perdió. Jia Yao no podía creer los abdominales que estaba viendo mientras le preguntan a qué vino. Ella solo pensaba en que si hubiera sabido que el prota tenía ese cuerpo lo hubiera hecho andar sin camisa todo el verano, pero como le hicieron una pregunta, directa acusa al prota de haber robado el reloj de su abuelo, porque si no ¿cómo justifica que se esté quedando en la suite presidencial de un hotel lujoso, donde incluso ella ni siquiera se ha hospedado? El protagonista sabía de lo increíble que eran los Wang al adjudicarse todo lo bueno, pero cuando había para culpar a alguien siempre lo hacían con él. Yechen llamando a la señorita Wang responde que no ha tocado ni un solo hilo ni mucho menos les robó y le pide que se retire. Jia Yao al ser llamada por su apellido, le dolía el pecho, no podía creer que la persona que tenía delante, que siempre la estuvo tratando con cariño y la trataba como una diosa, la esté tratando de esa manera. Al borde de las lágrimas le pregunta por qué tiene tanta prisa de que se vaya o es que acaso tenía otra mujer en la habitación. El prota ya sabía que esa mujer estaba loca y le responde que si tiene otra mujer o no, eso ya no le incumbe porque de todos modos estaban separados, y le advierte que si no se larga en ese preciso momento va a llamar a seguridad. Jia Yao aún en shock recién se percataba cómo era rechazada y menciona que incluso planeaba darle otra oportunidad a Yechen para que vuelva con ella, aceptando disculparse y el castigo que la abuela le iba a imponer y todo iba a terminar ahí, pero como se negaba a ser ayudado, iba a dejar todo en manos de la policía y que después no se queje que no fue advertido, ya que robar por lo menos eran 15 años de cárcel, y cuando está a punto de decirle que se arrodille, Yechen que había recuperado su dignidad le cierra la puerta en la cara. Él comprendía que la mujer se creía mucho porque él estaba muy enamorado, y siempre era obligado a pedir perdón de rodillas, con la cordura recuperada. Parece comprender que amar no tenía que ser humillante. Jia Yao de la puerta le grita que se aliste para ir a prisión, mientras hace su llamado a la policía. En el Hotel Marriott, la anciana se entera de que todo fue contado a la policía. Esto la enoja un poco porque los asuntos de su familia, ella los arreglaba. La madre de Jia Yao le explica que quizá fue porque Yechen no quiso colaborar y no hubo otra opción. Además, como ya no era parte de su familia, no lo podían castigar bajo sus reglas. La anciana retira lo dicho y dice que quizá lo mejor para su ex-yerno es podrirse en la cárcel y que solo terminó siendo una mancha en el apellido Wang. 10 minutos después la policía llega con Jia Yao. Esta les informa que Yechen era el yerno de su familia, pero se acabaron divorciando y junto con esto robó el reloj de su abuelo, para luego venderlo, y pagar una semana en esa suite presidencial y que incluso contrató mujeres. Pide que lo arresten de inmediato. Uno de los policías, el más joven, le pide a la recepcionista que llame al acusado, pero el acusado estaba durmiendo plácidamente. La infiel asegura que no contesta porque seguro tiene la conciencia limpia y por eso no se atreve a dar la cara. Por eso los policías deciden subir, mientras ella se queda intranquila.
Ye Chen es despertado por la bulla en su puerta, los policías se presentan, el mayor era el jefe de la comisaría del distrito, el jefe Li, le explica que recibieron una denuncia de Jia Yao por un robo de un reloj de 5 millones y que él era el acusado. El prota responde que no ha tomado absolutamente nada de los Wang. El policía Li disculpándose comenta que él tiene entendido que el prota no era más que el yerno de la familia Wang y no tenía dinero, solo tenía su trabajo de repartidor en los últimos 6 meses, y más aún Jia Yao le contó que no recibió ni un centavo de los bienes familiares, quiere saber de dónde sacó tanto dinero para poder hospedarse en ese lugar tan lujoso. Ye Chen pide un momento, y le muestra al jefe Li el contrato de transferencia de acciones del grupo Huaseng, y le dice que ahora era el mayor accionista de esa empresa y su nuevo CEO. Incluso muestra su tarjeta de presentación, esa tarjeta tan detallada, con letras doradas y diamantes incrustados podía solo valer unos 10.000 yuanes. El policía más joven cree que todo es una farsa, por eso el policía le pide consultar la información con el ojo en el cielo. El ojo en el cielo es una herramienta de consulta comercial que registra información de alrededor de 200 entidades, incluyendo perfiles de empresas y directivos. El prota menciona que el fundador de Ojo en el Cielo, quien se llamaba Zhang Chao, fue compañero de universidad de su segundo hermano, y como aún no tomó posesión del cargo y no quería ser rastreado, le pidió que ocultara su información, pero ya que los policías confiaban en esos datos, hará que los habilite en ese momento. Efectivamente el prota hace una llamada para pedir que habiliten su perfil por unos cuantos minutos. 10 minutos después los policías ya podían buscar, y al hacerlo efectivamente todo concordaba con lo que decía Ye Chen. El jefe Li, que aún no creía, pregunta si no será obra de un hacker. El prota, un poco cansado, dice que no quería presumir su riqueza. Pero ya que siguen dudando, ofrece su cuenta bancaria para que le echen un vistazo. Los policías al ver la cuenta bancaria estaban sorprendidos, el saldo era de 10.000 millones. Nuestro muchacho había firmado un contrato prenupcial al casarse, y al divorciarse Jia Yao no tenía idea de cuáles eran sus verdaderos activos. Les dice a los oficiales que esa era solo una de sus tarjetas, y que incluso vendiendo todas las propiedades de los Wang ni siquiera llegarían a cubrir la mitad de lo que tiene. Pregunta si de verdad creen que alguien como él robaría un reloj de solo 5 millones, el policía reconoce que quien tiene delante era hijo de una familia rica, pero tiene duda de por qué aceptó convertirse en un yerno humillado por 3 años. Ye Chen le explica que eso fue debido a un arreglo familiar y les pide que mantengan todo en secreto, en especial de los Wang, ya que no quería tener nada que ver con ellos. Ambos policías sabían que los ricos eran extrañamente raros, pero el jefe Li le pide que no se preocupe y que no revelará su identidad a nadie, y con esto los oficiales se retiran y se disculpan por haberle interrumpido. 2 minutos después, en el vestíbulo del hotel, el policía le explica al dúo de mentirosos que nuestro muchacho no tomó nada y le sugiere que busquen mejor y quizá lo olvidaron en algún lugar. Jia Yao no quería darse por vencida, y pregunta que si no le robó, ¿de dónde podría sacar tanto dinero para quedarse en el hotel? Porque para ella no era más que un muerto de hambre que reparte comida. Esto confundía a los policías un poco. El jefe le menciona que no tienen pruebas contundentes para ejercer un arresto, y si tanto piden que lo haga deben presentar alguna evidencia firme. Además, antes de irse le recomienda a Jia Yao que deje de llamar a su exmarido un muerto de hambre o basura, porque después de todo lo que vivieron, hablar de esa manera era muy hiriente. Jia Yao responde que no era mentira lo que decía, si otro fuera el caso no lo habría dejado. El policía joven estaba sorprendido porque la mujer con orgullo daba a entender que ella lo había dejado. Simplemente le muestra el dedo pulgar, mientras que por dentro pensaba qué clase de mujer dejaría a un millonario. La arrepentida debería ser otra. Jia Yao pregunta si es que había otra mujer en la habitación, pero le responden que no había nadie. Esto la deja más tranquila porque en su cabeza todavía nuestro muchacho la amaba. Fang Chao por su lado se preguntaba por qué los policías bajaron tan educados y respetuosos con el sujeto que supuestamente iban a arrestar. De pronto, Jia Yao recibe una llamada de Saoje, quien quiere saber si ya se llevaron a Ye Chen detenido, pero le terminan respondiendo que no, porque los policías no podían arrestarlo sin pruebas suficientes. Saoje quiere saber qué tipo de pruebas, y su prima le responde que evidencia del robo o un recibo que compruebe que vendió el reloj. El niño rico sabía que no había pruebas porque todo era una mentira, pero con su odio aún vivo, quiere falsificar un recibo de venta en nombre de Ye Chen, así que dice que se encargará de todo para mandarlo a prisión y cuelga el teléfono. Jia Yao quería decir algo, y es que esta mujer descarada se mostraba preocupada por Ye Chen, se preguntaba qué iba a hacer si es que de verdad lo metían a la cárcel. Y es que realmente aún recordaba algo de lo vivido en pareja. Fang Chao se le acerca y le ofrece quedarse en el hotel, pero es recibido con una cachetada. Jia Yao le reclama porque no pudo deshacerse de un estorbo y ahora tenía la cara para pedirle que duerman juntos, y se termina yendo, mientras que Fang Chao, enojado porque le arruinaron los planes, estaba dispuesto a acabar con Ye Chen. Un empleado que pasaba a admirar la belleza de la mujer que se fue, es obligado a tener que avisar cuando nuestro muchacho ponga un pie fuera del hotel. Al día siguiente un sujeto muy bien vestido sale, era nuestro protagonista, ahora tenía una aura completamente diferente. El empleado encargado en avisar
cumple con su misión y lo termina siguiendo, se dirigía al centro de la ciudad. 20 minutos después nuestro prota llega a las afueras del grupo Hwaseng. Quería ver qué cara iba a poner Honjan al verlo después de que el día anterior le aseguró que le iba a cerrar todas las puertas. Mientras tanto, Fang Chao es informado de todo, enterándose que su objetivo está en el grupo Hwaseng. Piensa que quizá fue a buscar venganza contra Honjan, pero ve esto como una oportunidad para ganarse un favor y decide llamarla y mientras se presenta, le informa que Ye Chen fue a su empresa y le asegura que es para vengarse. La mujer responde que no tiene que preocuparse porque el edificio tiene control de acceso y seguridad y seguro no podrá subir. Pero Fang Chao le comenta que sus informantes le dijeron que el tipo tenía una tarjeta y ya había pasado el control de seguridad. Le advierte que quizás está escondido en su oficina y que debe tener cuidado porque su vida podría estar en peligro. Esto sí toma por sorpresa a Honjan, que se pregunta cómo es que pudo tener una tarjeta de su empresa. Fang Chao le menciona el robo del reloj de la familia Wang, y que con ese dinero pudo sobornar a alguien para conseguir una tarjeta de acceso. Con su falsa preocupación dice que le rompería el corazón si le llegase a pasar algo a una belleza como la vicepresidenta de Hwaseng. Honjan agradece por el aviso y dice que enviará a alguien a su oficina en ese momento. El sujeto detrás del teléfono planea también ir a ayudar. Honjan por su lado llama a su secretaria Rong Rong, para que vaya a la empresa y busque a cualquier sospechoso, y si lo encuentra que llame a la policía. Media hora después, los vigilantes del edificio reciben a la secretaria Rong Rong. Para los sujetos la secretaria era tan pura y sexy a la vez. Aunque no llegaba a la belleza de la vicepresidenta, su amabilidad la hacía especial. Momentos después, Rong Rong llega a la oficina principal, preguntando al sujeto sentado quién es y cómo entró. El sujeto sentado, que efectivamente era nuestro prota, le responde con otra pregunta, que quién era ella. La mujer se presenta como Zhou Rongrong, la secretaria de Honjan. Ye Chen se pregunta por qué a Honjan le gustaba ese tipo de secretarias que normalmente son las favoritas de los hombres. Sumido en sus pensamientos se pregunta si la vicepresidenta es lesbiana, pero es irrumpido por la secretaria, que le pide que responda a sus preguntas sobre todo que hacía en las oficinas. El prota, con la mirada seria, responde que es el nuevo presidente del grupo Hwaseng. La secretaria, sorprendida, se da cuenta que pensar es gratis y comprende que el único que tendría las llaves para entrar a la oficina principal era el presidente, y se disculpa informando que la vicepresidenta le había informado sobre un sujeto sospechoso. Ye Chen sabía que esto también era obra de los Wang, que no lo dejaban en paz. Le ordena a la secretaria que vuelva a sus labores y ésta comprende, pero antes de irse el prota le dice que ha oído que la presidenta Honjan es la ejecutiva más bella de toda la ciudad, y que si llega a venir, quiere verla en su oficina de inmediato. Quiere comprobar de primera mano qué tan hermosa es. Rong Rong en el baño llama a su vicepresidenta, y le informa que el sujeto no era ningún sospechoso, sino que era el nuevo presidente y que quiere verla. Honjan es tomada por sorpresa y mientras maneja responde que irá de inmediato. 10 minutos después Honjan llega, es recibida por su secretaria, a quien le pregunta dónde está el presidente. Rong Rong le responde que en su oficina y que quiere verla cuanto antes. Las empleadas habían llegado temprano después de oír que el nuevo CEO era un tipo apuesto. Honjan pregunta qué tan guapo es, y Rong Rong le responde que es más que una estrella de cine y que parece de unos 23 años. Para Honjan era un poco raro, porque incluso que alguien llegara a la vicepresidencia a los 32 como ella, era algo no muy común de ver, y resulta que el presidente era aún más joven. Le ordena a Rong Rong que les diga a todos que actúen como profesionales y no se queden babeando. No quería que el presidente las viera como unas aficionadas. La secretaria le responde que ninguna está a la altura de un presidente dominante como él, y que solo alguien como la vicepresidenta estaría a la altura. Incluso le comenta que el presidente pidió verla cuanto antes porque dijo que era la ejecutiva más bella de la ciudad. Honjan con su seguridad dice que ha estado mucho tiempo en el mundo de los negocios y que no hay hombre que no pueda dominar, y que el nuevo CEO no era más que un chiquillo de 23 años. Para ella lo que sus empleadas veían como un presidente dominante solamente terminará siendo otro de sus perros falderos. Rong Rong le daba la razón y es que Honjan conseguía todo lo que se propone. Logró incluso conquistar a un magnate millonario que nadie podía convencer. Solo le bastó 2 minutos para tenerlo a sus pies. Las empleadas sentían que tenían mucho que aprender. Honjan dice que cuando entre dejará la puerta un poco entreabierta a propósito, para que todas miren desde afuera como ponía en su lugar a un mocoso. Rong Rong y las empleadas le piden que les haga ver la clásica escena de cómo se arrodillan para ponerle los zapatos. Honjan, mientras camina con confianza, sabe que si el presidente se arrodilla para ponerle los zapatos y ese rumor corre por los empleados, todos sabrán que incluso el CEO hace todo lo que ella dice y entonces su posición en la empresa será intocable. Al tocar la puerta y entrar, la mujer se presenta y aunque solo veía de perfil a su nuevo jefe ya le parecía un idol coreano. Mientras le informa que escuchó que quería verla, por alguna razón sentía que lo conocía de algún lado. Cuando por fin está dándose la vuelta, las empleadas que estaban viendo pensaban que a su nuevo jefe le iba a sangrar la nariz después de ver a semejante belleza. Otras apostaban que le suplicaría ahí mismo que sea su reina, pero nada de esto es cierto, porque Honjan no podía creer lo que veía.
era Yechen a quien tenía delante, y al final la que terminó de rodillas fue otra. Incluso las empleadas no creían lo que estaban presenciando, estaban viendo a su jefa como nunca antes. Y lamentablemente así termina esta primera parte, donde parece que va a comenzar la venganza de nuestro protagonista. Si llegaste hasta aquí, te pediría que dejes un like y te suscribas, y así yo pueda traer otra parte rápidamente. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en otro resumen.